ahí sí. Puertas falsas del sistema, errores, ¿cierto? Que permiten conseguir el acceso o caballos de Troya o un sinfín de otras cosas. Voy a irme para atrás un poquito, chiquillo, ¿ya? Estamos viendo interrupción, interceptación, modificación y fabricación, ¿ya? Y ahora estamos explicando ya otra falencia. La intrusión entonces es un ataque contra la confidencialidad, ¿ya? Casi siempre estas son las formas de acceso de intrusión, ¿ya? O mediante software, algunos programas, ¿cierto? Errores en los programas a veces, o puertas falsas del sistema, ya lo que nosotros estábamos hablando. Intrusión, es decir, estar o conseguir entrar a un lugar en el cual yo no estoy autorizado. A eso se le llama entonces intrusión. Negación de servicio es otro de los ataques más suscitados. La negación del servicio hace que el sistema deje de estar disponible para el que desea tener el acceso. De esto existe un sinfín de ejemplos, ¿cierto? ¿Por qué quiero hacer? Bueno, porque quiero hacer un daño. Yo he visto mucho que sucede esto cuando... Voy a poner la pizarra. Yo he visto mucho que sucede esto cuando pololean y entonces se quieren vengar de su pololo cuando terminan. ¿Han sabido de esas cosas ustedes a veces o no? Entonces, imagínense ustedes, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sería entonces negación? Porque ¿qué estamos viendo ahora? Negación de servicio. ¿Qué sucedería con la negación de servicio? ¿Qué significa negación de servicio? Significa que la persona que tiene acceso, nosotros le negamos el acceso. Eso es negación de servicio. No puedo acceder a lo que, a lo que debería acceder. Imagínense dentro de una página que dice ponga su usuario, ¿cierto? Ponga su contraseña. Y si pongo 3 veces la contraseña equivocada, me va a decir su contraseña se equivocó. Se la vamos a bloquear. Entonces a lo mejor yo podría hacer esto con alguien, simplemente para negarle el servicio. Fíjense que toda la negación de servicio causa un daño. ¿Ya? Dentro de empresas, las empresas también tienen enemigos. Y las empresas pueden ser proclives a ser atacadas por otras personas, buscando siempre la negación del servicio. ¿De qué negación de servicio podemos estar hablando en una empresa? No tener acceso a los correos, no poder tener acceso a la base de datos, a los deudores, no tener acceso a poder comprar, se cayó el sistema y un sinfín de cosas, ¿cierto? Eso entonces busca la negación de servicio, ¿ya? Y este es un claro ejemplo de la negación de servicio. Ponga su contraseña, error, ponga su contraseña, error, ponga su contraseña, error. Puso 3 veces mala la contraseña, se bloqueó. Hoy en día esa es una de las grandes razones por las cuales no se bloquean las contraseñas o la mayoría de las páginas al poner 3 veces la contraseña equivocada. ¿Por qué? Porque el dueño de la contraseña, que es una persona distinta de la que está intentando entrar, no tiene la culpa que intenten entrar en su cuenta y cuando desee va a tener su contraseña bloqueada, ¿cierto? Tomando en cuenta que era otra la persona que quería, ¿cierto? Otra la persona que quería entrar. ¿Ya? Son personas distintas. Por lo tanto, el bloquear una contraseña es negación de servicio. Existen ataques
a las empresas también. Por ejemplo, las empresas todas abajo en sus páginas web tienen comuníquese con contacto arroba soprole.cl, no sé, contacto arroba lo que sea.cl, ¿cierto? Entonces a lo mejor yo puedo enviar millones de correos electrónicos a esta cuenta. ¿Y qué es lo que hago? Una negación de servicio también. Porque el que se comunicó sinceramente jamás va a tener una respuesta. ¿Por qué? Porque ese correo recibió 1.000.000 de respuestas, 1.000.000 de correos, con archivos, con fotos y un sinfín de cosas. O por último, se van a demorar enormemente en borrar toda esa información. Eso es negación de servicio, ¿cierto? Niego el servicio a quien de verdad debería tener acceso, ¿ya? Entonces, estos son algunos ejemplos. Corte de una línea de comunicación, borrado o destrucción del disco duro, ¿cierto? Negación del servicio. Inundación de mensaje, el ejemplo que estábamos poniendo. O es un ataque contra la disponibilidad, ¿cierto? ¿Qué tan disponible va a estar? Ahora, esto es algo importante que lo vean, es casi imposible de evitar. ¿Cómo evito que me llegue 1.000.000 de correos a mi correo electrónico? A lo mejor puedo bloquear el remitente, pero si lo envían desde otro, ¿qué va a suceder? ¿Se entiende? Por lo tanto, son casi imposibles de evitar la negación de servicio. ¿Bien? Casi imposible. Ahora, algunos se ven en algunas medidas de seguridad y este es un ejemplo. Limitación del número de intentos de acceso a una cuenta con password incorrecto. ¿Ya? Ahora, esto de la negación de servicio, ¿quién lo hace? Bueno, no lo hacen personas profesionales casi nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son fáciles de realizar. ¿Ya? Hoy en día existen muchos hackers, eh, delincuentes informáticos, ¿ya? Y que buscan utilidad, ¿no? No buscan solamente hacer el mal, buscan utilidad, buscan estafar, obtener ganancia, vender información o un sinfín de otras cosas, ¿cierto? Pero la negación de servicio no va hacia allá, sino que la negación de servicio va solamente en causar un perjuicio hacia la persona que yo estoy negándole el servicio o la empresa. Bien. Robo de información. Casi siempre el robo va acompañado también de lo primero que vimos, que es la intrusión. Es decir, para robar información, primero tengo que tener acceso a la información. Por lo tanto, siempre va intrusión primero y a veces va a robo después o no. ¿Ya? Es sacar esa información, extraerla, no estando autorizado, ¿cierto? Tengo acceso primero y después lo robo. No se necesita ser activo ni técnico, ¿ya? Y la información se puede obtener suplantando a alguien, ¿ya? O se puede leer la información en el aire. A eso se le llama ataque pasivo y ataque activo, de ahí lo vamos a ver, ¿ya? Pero un ataque activo es que yo hago algo para entrar, para destruir, para sacar o extraer la información. Y ataque pasivo, simplemente escucho la información que está a mi alcance, pero escucho algo que no debería escuchar, ¿ya? Permite obtener los passwords o los nombres de usuario, ¿cierto? Y desde ahí en adelante comienza generalmente que sucede al comienzo de los diálogos a través de la red, lo que yo le estaba diciendo antes. Cuando el computador se comunica con el router, le dice, oye, ¿quién eres tú? No, yo soy el 192.48, no sé qué. Ah, ¿y cuál es la contraseña? Bueno, la contraseña está lo cual. Y entonces puede estar escuchando otro aparato por ahí y roba
esa información, el password, para poder tener acceso a, ¿cierto? Puede utilizarse ¿para qué? Para conseguir el acceso, por ejemplo, a una máquina, o el acceso para después robar otro tipo de información incluso, ¿ya? Normalmente son pasos sucesivos, pero eso significa robo de información. Por lo tanto, dos tipos de ataques fundamentales, los pasivos y los activos. Los pasivos se le llama a este tipo de ataque, ¿cierto? Escuchas. Yo escucho solamente. Son muy difíciles de detectar porque ¿quién sé yo quién está escuchando de la información que estoy transmitiendo por Wi-Fi? No lo sé. Son muy difíciles de detectar, ¿cierto? ¿Quién está escuchando ahora? ¿Quién está conectado? Ahí ya yo lo podría saber. Pero ¿quién está escuchando solamente la información que estoy transmitiendo desde mi computadora al router? Es muy difícil de poder detectar, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de ataque? El tratamiento es simplemente de prevención. Medidas que ustedes pusieron, que ustedes me dijeron, cambiar constantemente los passwords, es una medida. Otra medida que nosotros vamos a ver, que se llama cifrado. Y eso es algo muy importante. ¿Ya? Lo vamos a ver después. Y los tipos de ataque activos. ¿Cuáles son los tipos de ataque activos? Los tipos de ataque activos, ¿cierto? Son los que entran con el acceso a donde se encuentra, ¿cierto? Y normalmente algo se cambia. No es solamente escuchar y no es solamente saber la información, sino que además robo, retransmito, modifico, suplanto identidad. Todo eso son tipos de ataque activos. ¿Son difíciles de prevenir? Se requiere proteger físicamente todos los recursos. Físicamente, es decir, que alguien venga y con el cable se conecta al router, ¿cierto? Ya, ese sería un tipo de ataque activo, más que solamente escuchar por el aire. Y detección y recuperación de las perturbaciones lo más rápidamente posible. Esa es la sugerencia. Bien. Consulta hasta aquí, estimados niños. ¿Cómo vamos? Vamos bien, profe. De mi parte, todo claro. Excelente. Excelente. Ahora, no sé si les ayudan con los ejemplos que estoy poniendo, porque a veces esto es como muy en el aire, ¿cierto? Entonces es importante ir aterrizándolo para que podamos ir entendiendo un poquitito más acerca de esto, ¿ya? Pero esto es así, es decir, estos tipos de ataque eh, activo y pasivo son los que sufren hoy en día las compañías y las empresas, ¿ya? Fíjense que aquí existen tres círculos. Dice interrupción y disponibilidad, inserción o autentificación, ¿cierto? Y modificación que atenta contra la integridad. Aquí tengo cuatro alteraciones o cuatro ataques. Y estos cuatro ataques, fíjense que algunos están en los tres, por ejemplo el 4. La alteración de facilidad de recursos atenta contra las tres, interrupción, modificación e inserción. Pero hay algunos, por ejemplo el 1 y 2, que solamente en la modificación, es decir, retransmito o modifico los datos. Cuando ya suplanto identidad, ya estoy modificando y también tengo un problema de inserción de la autenticación, ¿cierto? O autentificación, ¿ya? Entonces va a depender de qué es lo que yo esté hablando, va a ser entonces el ataque o el problema de la seguridad relacionada. Para finalizar por hoy,
Vamos a ver los servicios de seguridad, ¿ya? Frente a los intrusos. Tenemos lo siguiente. Confidencialidad. ¿Qué significa confidencialidad? Obviamente la protección de los datos frente a los intrusos, ¿cierto? Orientada a conexión, o también puede ser no orientada a la conexión, selectiva y aplicada, ¿ya? Esta es la confidencialidad, la que se encuentra, ¿a dónde estaba? Ah, en la primera, acá, ataque pasivo. Confidencial, ¿cierto? Que la información quede confidencial, es decir, que nadie extraño tenga acceso. La autenticación, es decir, que el origen de los datos y de las entidades implicadas, que exista garantía con respecto al origen de los datos. ¿Ya? ¿Dónde está aquí la autenticación? Aquí, ¿cierto? Es decir, que alguien de verdad me diga que yo soy Juanito, yo soy María, tengo 15 años en internet, ¿cierto? O yo soy Pedro, Banco BBVA, deposítame o entrégame un vale vista. Él tiene que autenticar que yo en realidad soy Juanito, ¿cierto? O Pedro. Porque puede existir el 3, que es suplantación de identidad. ¿Ya? O el 4, que también está dentro de la autenticación, que es la alteración o facilidades de los recursos. Es decir, que yo tenga acceso a los recursos. Autenticación. Integridad. Busca la garantía de que la información no se altere o no sea modificada. Eso significa, ¿cierto? Integridad, que está aquí, o modificación, como quieran llamarlo, todos están relacionados a la integridad o a la modificación de los ataques activos. La retransmisión, ¿cierto? La modificación de los datos, suplantación de identidad, alteración, cambiaron mi contraseña, todo eso es modificación. Todo es modificación. Bien. Algo importante es el no repudio, que no lo habíamos hablado. Evita el no repudio que tanto el emisor como el receptor nieguen haber transmitido un mensaje. Nieguen haber transmitido un mensaje. Por ejemplo, yo compro en Falabella o pedí un crédito, eso está mejor. Pedí un crédito online en CMR, ya que estamos en Falabella. Pedí un crédito online y entonces en CMR me lo comienzan a cobrar. Y yo les digo, no, yo nunca pedí ese crédito. Jamás lo he pedido. Muéstreme la firma. No, me dicen, si usted no lo pidió físicamente, lo pidió online. ¿Cómo la empresa podría asegurarse del no repudio? Es decir, que una persona niegue haber pedido algo, o en este caso dice haber transmitido un mensaje, que es lo mismo, el mensaje de requerir o solicitar el crédito, ¿cierto? De sacar el dinero. ¿Cómo puede asegurarse del no repudio, chiquillo? ¿Se entiende la pregunta o no? Podría ser que le pidan el número de serie del carnet. Ah, No. buena idea, buena idea. Si el carnet me lo robaron, o lo puede hacer mi hijo, no me lo robaron y mi hijo me sacó el carnet y lo hace. ¿Cómo se asegura que soy yo? ¿Cómo se asegura del no repudio? Y le digo, no, yo siempre he tenido mi carnet no lo perdí y yo jamás vi eso. ¿Cómo usted comprueba que soy yo? Entonces la otra empresa me dice, es que usted dio el número del carnet. No, yo no fui. Y lo niego y lo niego. ¿Cómo se aseguran ellos? ¿Cómo puede ser? Me voy a ir la negada nomás, po. Y hoy en día sucede eso, es decir, las empresas financieras, los bancos, incluso el retail se puede sacar todo por internet, ¿sí o no, José?
¿Qué piensas tú? Sí, profesor, yo creo que es un riesgo que todos corren. Y hay como parte mucho de confianza mutua entre, yo creo, entre la empresa. Claro, Porque pero parecido, por ejemplo, si te llega un delivery, por ejemplo, y tú decís, no, yo no lo he pedido. O sea, claro, claro, correcto. ¿Cómo como, lo hacemos el no siento mucho, repudio? pero yo no he pedido esto. ¿Y yo qué hago? Bueno, no sé, pues problema tuyo. Problema tuyo, chao, portazo. Claro, exactamente, claro. En la práctica puede ocurrir una cosa así. ¿Podría suceder o no? ¿Cómo las empresas se aseguran del no repudio? Eso es importante. No lo habíamos hablado, pero el no repudio aquí es algo fundamental. El tema del Uber o un delivery da lo mismo. Yo entonces pedí un Uber, llega el Uber y digo, no, yo no lo he pedido nada, chao nomás. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en la aplicación sucede algo, ¿cierto? ¿Saben ustedes o no? Claro, baja como hay como una especie de calificación de si la persona es confiable o no. Un buen Claro, pasajero y viceversa, si un buen chofer. claro que sí, claro que sí. Y en el delivery sucede lo mismo también. Sucede lo mismo. Ya, no es tan público como el Uber, pero por eso pusimos el ejemplo. Y en una empresa financiera, porque ahí ya se llevó los 5 millones de pesos. ¿Qué va a suceder? Claro, ahí es más delicado, yo creo. Ahí Claro, ahí una empresa financiera tendría algún departamento especializado para esos casos, donde claro, diría, por ejemplo, la deuda a una cobranza judicial y tienen más repercusiones que un delivery. claro. Tiene más repercusiones. Y sobre todo porque retiró dinero, ¿cierto? Ese es uno de los propósitos fundamentales de la seguridad. Ojo con eso. Busca el no repudio. ¿Qué significa eso? Comprueba que tú fuiste el que sacó el dinero. Eso es el no repudio. Lo compruebo, es decir, con pruebas tangibles, a eso me refiero, ¿cierto? Tengo pruebas que refutan lo que tú me dices. Es decir, yo puedo comprobar que tú fuiste el que sacó ese dinero, los 5 millones de pesos. ¿Ya? Eso busca el servicio de seguridad. ¿Ya? Y para eso entonces existen información. ¿Qué es lo que sucede hoy día en los bancos? Para que ustedes sepan, todo queda registrado desde el número IP. Es decir, desde qué celular te conectaste, qué red estabas utilizando, el software que tiene tu celular o tu computador, el tipo de navegador que se conectó, a qué cuenta fue a parar, es obvio, claro. ¿Ya? ¿Quién lo retiró? La firma del que lo retiró. ¿Todo eso para qué? Para el no repudio. O sea, si la persona retiró el dinero físicamente, me van a pedir carnet de identidad, me van a pedir además que yo firme igual que el carnet de identidad, me van a pedir la huella, es probable en algunos casos. ¿Para qué piden todo eso? Para el no repudio. ¿Sí o no? ¿Habían pensado eso antes o no? Todo eso lo piden para el no repudio. Díganme, ¿habían pensado eso alguien antes o no? ¿Para qué pedían todo eso? Yo creo que definitivamente era por un sistema de seguridad eficiente, porque Mm, de otra forma, yo creo que, como usted lo dice, el repudio sería mucho más grande y aquejaría mucho más el mercado. correcto. Y entonces cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ojo con esto, a veces cuando ustedes estén trabajando in situ, se crean cosas. Es decir, desde ahora en adelante vamos a vender a pedido. Ojo con eso. Si ustedes son capaces de entender la seguridad, deberían establecer las medidas necesarias para la confidencialidad, la autenticación, la integridad y también el no repudio. Todas las medidas necesarias para que el negocio funcione tal cual como debiese funcionar y no tengamos problemas posteriores. A veces cuando recién comienza un sistema, sí se tienen problemas. ¿Por qué? Porque las personas que crean los sistemas nuevos
no entienden los conceptos de seguridad. Y después, y entonces se mejoran los sistemas de seguridad cuando a posterior de los problemas. Es decir, llegó alguien, me robó tanto. Ya, no lo vamos a poder seguir haciendo de esta forma, vamos a modificarlo así. Ese es el problema. El problema es que tengo que asumir una deuda cuando yo no hago esto a priori, sino a posteriori. ¿Cierto? La idea... Profe, Dígame. profe, ahí también entra lo que es, por ejemplo, el tema del costo-beneficio. Por ejemplo, no sé, que yo no puedo implementar un sistema de seguridad si es que los costos de implementar ese sistema exceden del daño que me está generando este riesgo, este problema que está vulnerando el control. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ahora, yo para mi empresa que estoy vendiendo helado en bolsa, lo más probable es que por internet, lo más probable es que no tenga un servicio de seguridad como la NASA, porque me va a costar enormes cantidades de dinero, como bien dice su compañero, ¿cierto? Entonces, claro, también debo ver costo-beneficio. Muy bien lo que tú dices. Muy bien. ¿Ya? No voy a tener el mismo sistema de seguridad de la NASA, es muy probable. Y va a ser un sistema de seguridad acorde a mi propio negocio. Y eso sería, es necesario también evaluarlo, ¿cierto? También es necesario evaluarlo. Buena acotación. Muy bien. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado por hoy. ¿Qué tal estuvo la primera clase? Hemos aprendido algo, yo creo, ¿no? Ojalá. Sí, profe, harto. Ya, ojalá que no Súper haya sido, interesante, Estuvo muy buena la clase, profe. ojalá que no sea tan aburrida, tan monótona. La intento hacer un poquitito dinámica, después va a ser un poco más dinámica porque esto es materia, entonces no hay de otra forma, pero igual pongo estos ejemplos para que las podamos ir entendiendo, ¿cierto? Ir llevando a nuestra propia vida y ver cómo esto, que a mí lo que más me interesa, cómo se aplicaría en una empresa, porque esto es netamente relacionado con su carrera. Ojo con eso, está totalmente relacionado con su carrera. Ya niños, estamos entonces por hoy. Las grabaciones van a quedar, bueno, las voy a subir también a la plataforma, pero las voy a enviar al mismo correo. ¿Ya? Ah, sí, al mismo correo. ¿Ya? Estamos entonces, niños. Que estén muy Vale, bien. profe, chao, que esté Chao, bien. profe, gracias. Profe, que te den gracias. Chao, chao, nos vemos, que estén bien. Profe.